Tesalonicenses, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, hermanos. Y vamos a darle lectura a todo el versículo, a todo el capítulo, ¿sí? Es un capítulo breve, pero que tiene tantas cosas tan importantes que habla el apóstol Pablo aquí a esta iglesia de Tesalónica. Y me gustaría que lo leyéramos y comentáramos algunas cosas que quiero que rescatemos en esta mañana de este capítulo, y que al final, hermanos, pues cada uno de nosotros podamos ser edificados con la palabra de Dios, ¿sí? Que podamos ser desafiados a imitar a esta iglesia de los tesalonicenses. Y bueno, vamos a leerlo juntos, del versículo 1 al versículo 10. Dice la escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta carta tiene algunas cosas muy interesantes, algunas características muy interesantes. La escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dice allí en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Y este hombre Silvano realmente es el mismo hombre que en Hechos el doctor Lucas menciona como Silas, ¿sí? Solamente en otro idioma, pero Silas y Silvano es el mismo varón, ¿verdad? Entonces hay tres hombres allí, Pablo, Silvano y Timoteo. Son los que de una u otra manera colaboran y participan en la elaboración de esta carta para la iglesia de Tesalónica. Y dice a la iglesia de los tesalonicenses. Es una carta realmente pequeña. Si usted ve, solamente abarcará unas 2 páginas o 3, 2.5 de la Biblia. Es una carta pequeña, pero una carta donde hay cosas muy importantes, muy interesantes. Y una de ellas, hermanos, es que cada capítulo de Tesalonicenses, cada capítulo de los 4 que hay, hace alguna mención a la venida del Señor, ¿sí? Hace alguna mención a la venida, al regreso del Señor. Y es aquí en Tesalonicenses donde generalmente cuando una persona se nos adelanta en el camino a la eternidad con nuestro Dios, generalmente leemos este pasaje. Y acabo de ver, son 5 capítulos, ¿verdad? No 4, como dije, pero allí en el capítulo 4, versículo 13,
es donde el apóstol Pablo habla de una manera muy similar a como les habló a la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 15 de Corinto, pero a partir del versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y comienza ahí unas partes preciosas en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cada capítulo de esta carta a los tesalonicenses hace alguna mención al regreso del Señor. Y según los historiadores, según los comentaristas, dicen que el apóstol Pablo hace una mención acerca del regreso del Señor porque la iglesia estaba pasando un tiempo probablemente de cierta confusión, ¿sí? La iglesia de Tesalónica, hermanos, es una de las primeras iglesias formadas en el Nuevo Testamento. De hecho, algunos opinan que esta carta se escribió en el año 50 o 51 después del Señor, 50 o 51. Y solamente con Gálatas hay ahí una pequeña que piensan que Gálatas se escribió antes que esta, y otros piensan que realmente fue Tesalonicenses en el año 50 o 51. Entonces los hermanos eran los cristianos, estos de la iglesia de Tesalónica eran los cristianos de la primera generación, hermanos, ¿sí? De cristianos, la primera generación casi de las iglesias cristianas como lo conocemos, ¿sí? La iglesia de Tesalónica acaban de aceptar a Cristo muchos de ellos, y se topan con que los hermanos comienzan a morir. Hay hermanos, ¿verdad?, que de una o por otra razón comienzan a morir, y los hermanos, pues obvio, no tenían lo que ahora ya tenemos de toda la escritura, pero ellos comienzan a preguntarse: bueno, ¿qué pasa con los que se mueren? Pues ¿qué no que íbamos a ser eternos? Pues ¿qué no que nunca íbamos a ver muerte? Pues ¿qué no que el que cree en mí no morirá? Y cosas como estas, ¿sí? Entonces los hermanos comienzan a preguntarse, y el apóstol Pablo les manda esta carta y les dice: hey, esto va a suceder, o esto sucede con los hermanos que mueren. Y él les dice que nuestro cuerpo, hermanos, ¿a dónde va? Pues al polvo, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu va con Dios. Pero un día, en el futuro, este versículo es me encanta, de mis favoritos, el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él viene, y el apóstol Pablo les da esa palabra de esperanza, de consuelo, diciéndole: hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza preciosa, que es un día estar con el Señor. Y algunos comentaristas se han tomado de esta enseñanza y han dicho que para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como cristianos, lo que más debemos anhelar en nuestra vida es ese día en el que usted y yo por fin tengamos un encuentro personal con nuestro Dios allá en su gloria. Dice algunos: este es el día que todos debemos esperar. Ese es el día que todos debemos anhelar, encontrarnos con Él. Pero, pues obvio que todos queremos estar con el Señor, pero no tan pronto, ¿no? Sino, ya que esté bien abuelo, que ya vea yo a mis hijos, nietos, tataranietos y quién sabe lo demás. Pero todos no queremos estar con Dios, pero no tan pronto. Pero nuestro deseo
Hermanos, el deseo de nuestro corazón debe ser esperar ese día que estemos con el Señor. Entonces, esa es una característica de Tesalonicenses, que cada capítulo nos habla de alguna referencia a la venida del Señor, al regreso del Señor. Y yo aprovecho, hermanos, aprovechando que estamos comentando esto, ¿está usted listo? ¿Está usted listo para ese momento? ¿Qué tiene usted que arreglar? ¿Qué tiene usted que solucionar? ¿A quién le tiene usted que pedir perdón? ¿A quién tiene usted que perdonar? ¿Qué es lo que nos detiene aquí? Hermanos, es bueno reflexionarlo, ¿no? Porque nadie puede decir mañana yo estaré aquí, o dentro de un año yo aquí voy a andar. Nadie puede decir eso. Debemos estar siempre listos para encontrarnos con el Señor, como si hoy mismo nos fuéramos a encontrar con Él. ¿No creen ustedes? Yo lo creo así. Debemos estar listos. Otra cosa que me gustaría que viéramos es el nacimiento de esta iglesia. ¿Cómo nace la iglesia de Tesalónica? Y esa historia la encontramos en Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermanos, la cosa se puso fea. El apóstol Pablo evangelizando con su equipo, o por lo menos allí menciona a Silas. La cosa se puso difícil, y los hermanos no se la dieron de valientes, ¿verdad? No dijeron, no importa, el Señor nos cuida, que el Señor nos cuida, ¿verdad? Aquí quédense, no va a pasar nada, no sean miedosos, porque muchas personas pudieran pensar eso, ¿verdad? No, ellos dijeron, ¿sabe qué, hermano? Mejor vámonos de aquí, porque queremos que nos dure más tiempo, y hay que ser prudentes. Así que vámonos, y se llevaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos continuaron su labor, ¿verdad? Pero la iglesia de Tesalónica nace en este capítulo, en este momento, algunos años atrás, y el apóstol Pablo evangelizando dice que muchas personas conocieron al Señor. Y una cosa que me gusta mucho es en el versículo 6, que dice que estos judíos, o estos hombres malos, no precisamente eran los judíos, ¿verdad? Pero dice que ellos juntaron a hombres ociosos, malos, y ellos dice que gritaban: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Y quiero que nos concentremos
o que pensemos en esa palabra, porque el apóstol Pablo y Silas, que habían llegado a ese lugar, se les recordaba como hombres que habían trastornado el mundo. ¿Qué quiere decir trastornar, hermanos? Alguien ayúdeme, trastornar. Alterar, confundir. Alterar, confundir. Enojarlos. Probable enojarlos, ¿cómo dijo ahora? Habían trastornado, alterado, habían enloquecido, probablemente habían llegado a perturbar, ¿no?, el orden, la tranquilidad en la que estaban con su religión bien bonita. Iban cada sábado a su templo y todo iba bien, pero llegaron estos dos hombres que ya habían trastornado otras ciudades, y ahora la iglesia de Tesalónica la empiezan a trastornar, y se arma ahí un revoltijo, y se arma, hasta los hermanos fueron a dar a la cárcel en su primera experiencia como cristianos. Y esa cosa aprendo de la iglesia de Tesalónica, hermanos, que el lugar a donde Cristo llega, la vida no puede ser la misma. El lugar a donde Cristo llega, el corazón a donde Cristo llega, hermanos, no puedes continuar siendo igual. No puedes continuar siguiendo el mismo estilo de vida pecaminoso. No podemos seguir con nuestras mismas costumbres. No podemos seguir con nuestra misma religión. Porque ahora Cristo, porque ahora el mensaje que trastorna el mundo entero ha llegado a nuestra vida. Y la iglesia de Tesalónica aprendió muy bien esta enseñanza. Y quiero invitarles a regresar allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y ver, hermanos, cómo era esta iglesia. Estaba pensando, ¿no?, cómo titular este capítulo, y de hecho, en la Biblia trae un título ya que es el ejemplo de los tesalonicenses. Había pensado en el hecho de imitando a la iglesia de Tesalónica. Había pensado en el hecho de divulgando la palabra de Dios por toda nuestra región. Había pensado en el hecho de esperando al Señor. Y esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, y titulaba a este capítulo Mientras esperamos en el Señor. Y voy a dar por sentado, hermanos, que cada uno de nosotros aquí estamos esperando al Señor. Voy a dar por sentado, estoy confiando en que cada uno de nosotros estamos esperando que el Señor venga, y que ya sea por el medio que sea, que Él nos lleve a su presencia. Si es que vendrá y el cielo se abrirá y ¡pum!, seremos arrebatados. Creo que eso es lo que la gran mayoría de nosotros desearíamos, ¿no? Ir un día por el camino, andar un día por el mall, andar un domingo evangelizando como el día de hoy, que de repente yo, ¿y esto? ¿Dónde se fueron? Ya saben, los noticieros van a decir, se los llevaron los ovnis, una bomba nuclear se los llevó, y nada más andaba persiguiendo cristianos. Y va a haber cientos de teorías de la desaparición de la iglesia cristiana. Eso lo sé. No lo voy a ver, pero me imagino qué dirán los escépticos, qué dirán los noticieros, y hay unos balazos por un lugar y todo el mundo se inquieta, ¿verdad? Algunas personas entraron a un hospital a balacear por aquí cerca, y las noticias, unas personas hacen alguna cosa en algún lugar del mundo, aquí en este país o en nuestros países, y todo el mundo se entera, porque las redes, porque las noticieros, las redes de noticias, hermanos, vaya, al momento que sucede la noticia, ya se sabe en el otro lado del mundo. Así que se imaginan, cuando millones de nosotros simplemente desaparecieron, esto se va a poner, esto va a estar trastornado. Pero mientras esperamos al Señor, ¿qué estaba haciendo esta iglesia? Y espero en Dios que nosotros también tomemos esto. Pero allí en el versículo 13
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, una cosa que aprendo de la iglesia de Tesalonicenses, mientras estaban esperando al Señor, mientras ellos les quedaba claro que en cualquier momento el Señor podía venir por ellos o ellos podían irse con el Señor, ellos, hermanos, estaban, dice la palabra del Señor, que viviendo el cristianismo de una manera activa. Activos. Dice el pasaje de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Santiago, allí en el Nuevo Testamento, nos dice que una lección, nos da una enseñanza acerca de la fe y las obras. Y nos dice la fe que sin obras, ¿cómo es, hermanos? Muere. Y las obras sin la fe simplemente no sirven. Pero el apóstol Pablo aquí en este pasaje dice a los hermanos de Tesalonicenses: oigan, doy gracias a Dios, acordándome sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Su fe de esta iglesia estaba produciendo obras. La fe de esta iglesia estaba haciendo un impacto alrededor de ellos. Y dice la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo usa repetidamente estas tres palabras. Se recuerda en 1 Corintios 13:13 que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos, el amor. Esta iglesia, hermanos, tenía esas tres cualidades. Cuando el apóstol Pablo les dice: oigan, me estoy acordando de vuestra obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y me enseña este versículo que la iglesia de Tesalónica, mientras esperaba al Señor, era una iglesia activa. Y yo pregunto, ¿cómo es la vida que usted vive? ¿Será activa? ¿Cómo es la vida que yo vivo para el Señor? ¿Es activa? O nada más puede ser de otra, ¿verdad? Pasiva. ¿Cómo será una vida activa? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo será una vida activa en el Señor? Una vida activa en el Señor quiere decir que está constante en los cultos, está constante en las visitas, en las oraciones. Eso es estar activo en la presencia del Señor. Constante. ¿Alguien más, hermanos? Activo. Ayunando, orando, predicando, obrando. ¿Algo más? ¿Cómo se imagina usted una iglesia, un cristiano activo? ¿No les parece que viniendo el domingo 2 horas ya somos muy activos? ¿No? ¿Y si venimos el viernes también? todos los días. O si venimos el lunes también. ¿Con eso ya seremos muy activos? Hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia activa. Y cada uno de nosotros, yo les digo, ¿qué pasa cuando un motor de un carro deja de estar activo? Y pasan años y usted lo quiere volver a echar a andar. ¿Qué sucede? ¿Será lo mismo? Se descompone por estar inactivo. Hay problemas cuando nosotros estamos en inactivo, ¿verdad? En ese estado inactivo, pasivo, de ok, voy el domingo y ya con eso no me pidas más. Hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia activa. Yo les invito a que cada uno de nosotros podamos estar activos, ¿sí? Hemos dicho por varios meses atrás, si a usted le interesa servir, si a usted le interesa ayudar, hable con nosotros. Pero de verdad, hermanos, es triste ver una iglesia
Y no hablo de nuestra iglesia, pero de una manera general en la iglesia, una iglesia pasiva. Dicen que una iglesia pasiva, hermanos, es el mejor aliado del enemigo, ¿verdad? No hace nada. Nada más está allí, en stand-by. Esta iglesia de Tesalónica no era así. Versículo 4, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor y de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, esta iglesia, mientras esperaba el regreso del Señor, estaba imitando al Maestro, estaba imitando al Señor, estaba tratando de seguir buenos ejemplos, estaba tratando de seguir, hermanos, aquellos que le marcaban el paso, buenos ejemplos. Hermanos, cada uno de nosotros en algún momento, a veces de una manera inconsciente, pero estamos imitando algo, estamos siguiendo los pasos de alguien. Y si seguimos los pasos de aquel que es pasivo y que es inactivo, ¿cómo voy a ser yo? Igual. Pero si me fijo en uno o dos o tres, que hay muchos aquí, de aquellos que están activos, de aquellos que están trabajando, de aquellos que están sirviendo, y usted se agarra de ellos, y usted trata de imitar el ejemplo de cada uno de ellos, ¿qué va a suceder con nosotros, hermanos? Oigan, vamos a aprender. Y la iglesia de Tesalónica era lo que estaba haciendo. Dice el apóstol Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y creo yo que el apóstol Pablo se refiere, hermanos, al versículo 8, donde dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia había tenido un maestro que andaba trastornando cada lugar donde iba con el mensaje de Jesucristo. Hermanos, nosotros debiésemos invitar a estas personas. Nosotros debiésemos invitar a esas personas que andan sirviendo al Señor. Debiésemos invitar a esas personas, a esas iglesias que están comprometidas con divulgar la palabra del Señor. Usted puede platicar con alguno de nosotros, con alguno de nuestros hermanos que esta mañana aceptaron el desafío de ir. Y oigan, es una experiencia maravillosa. Es una buena experiencia en nuestra vida cristiana. Pero, como lo he mencionado repetidas ocasiones, el evangelismo no es una actividad, hermanos. O no queremos que sea una actividad de un día en la iglesia o un evento aislado, sino que ese sea uno de nuestros distintivos. Yo estaba pensando hace rato mientras escuchaba los testimonios, que qué tal que fuéramos nuevamente. ¿Quién iríamos? ¿Sí iríamos? Que fuéramos. Que, hey, vamos. Saliéramos. Que ese sea uno de nuestros distintivos. Imite. Y a lo mejor usted puede decir, pues este hermano no fue y ¿qué es muy jefe o qué? Y a veces decimos, como él no fue, entonces ¿qué voy a hacer yo también? Pues yo tampoco voy. Pues que nada más yo. Pero no imite eso. Tratemos de imitar a aquellos que están yendo. Porque personas dicen, pero el hermano, ¿por qué no fue? Y qué absurdo, ¿no? Concentrarnos en los que no fueron. Todos fuimos invitados, la gran mayoría. No tiene usted que pensar, Pedrito no fue.
Entonces, para la próxima me voy a juntar con él porque él tiene palancas, él no va. ¿Debiésemos imitar eso, hermanos? No, al contrario. Hey, pégase con uno de aquellos que van, que están yendo. No, fue un ejemplo, mi hermano allá anduvo, pero, hermanos, ¿sí me explico? Imitemos lo bueno. No se concentren ustedes en lo negativo, concéntrese en imitar lo bueno. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores, imitando al maestro. Y versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia, hermanos, había pasado, y quiero que observemos esto, ¿no? Había pasado de ser imitador a ser ahora ¿qué? Ejemplo. Se había convertido de ser un imitador, un observador, un aprendiz, ahora a ser un ejemplo. Habéis sido ejemplo, dice, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El propósito es que, hermanos, nos convirtamos de imitadores a ser ejemplo. Vaya, no sé si alguien tuvo la oportunidad de tomar algunas fotos, pero por allí yo veía a los hermanos, algunos con sus muchachitos. Dije, esta foto merece estar en un marco, y los niños allí tocando. ¿A cuánto les gusta salir a jugar con sus pequeños, hermanos? ¿Sí? Bueno, algunos ya no están tan pequeños, ¿verdad? Pero es bonito, ¿no? Salir a jugar con ellos, salir a divertirnos con ellos. Pero oigan, ¿cuándo les va a usted a dar esa experiencia de ir a sembrar la semilla con usted? ¿Y ser? ¿Quién va a ser ejemplo de ellos, hermanos? La iglesia había pasado ese escalón. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, haciendo lo que importa al Señor. Haciendo lo que importa. Y ¿ustedes creen que el evangelismo le importe al Señor? ¿Sí o no? ¿Que más personas lo conozcan? Amén. ¿Quién va a ir? No diga nosotros, diga yo. Por favor. Yo. ¿Sí, vamos? Pero es lo que le importa al Señor. Y ustedes y yo debemos estar interesados también en lo que al Señor le interesa, ¿verdad? Dice primera de Pedro, no recuerdo, mejor lo leo si es primera o segunda, pero dice, si es primera de Pedro 3, versículo 9, si no mal recuerdo. Ok. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le interesa que la gente se arrepienta, hermanos. Eso que le interesa a Él, nos debe interesar a nosotros. Y hermanos, quiero concluir, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pero hermanos, dice la Escritura, todos cuentan
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y puse, hermanos, esta era una iglesia que había sido transformada. Y yo les pregunto a cada uno de nosotros, ¿ya usted ya se convirtió? ¿Sí se convirtió? Porque si ustedes ven, hermanos, ese acto de convertirse siempre va a provocar trastorno, alboroto. Dice el Señor, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Yo les pregunto, ¿de qué se convirtió usted? ¿Sí nos convertimos ya? Creo la mayoría nos hemos convertido. Pero hermanos, en nuestra vida, cuando nos convertimos, tiene que haber un antes y un después. Porque habemos algunos de nosotros que decimos que estamos convertidos, pero seguimos haciendo lo mismo de siempre. Pero hermano, ¿ya se convirtió usted? Ah, no sé, ya no. ¿Y por qué no lo veo? Y algunos dicen, es que soy de la secreta. Soy de la secreta. Nadie sabe que soy cristiano, ni mis hermanos, ni mis padres, ni en el trabajo, ni mi familia, pero aquí estoy. ¿Ya te convertiste? Hermano, ¿usted ya se convirtió? Sí. Pero todavía tengo, unas cositas. Ya ve que uno no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Entonces todavía por ahí de repente me voy a bailongo, de repente no me puede faltar mi morena. Esto se refiere a las bebidas embriagantes, ¿no? No me puede faltar por allí. Ya sabe que uno no es perfecto. Y no digo que seamos perfectos, pero estos hombres, esta iglesia dice que se convirtió de los ídolos al Dios vivo. Y para concluir, hermanos, puse historias de conversión. ¿Cómo fue su conversión? No, obvio, no tenemos tiempo para escuchar a todos, pero pienso que le pido que piense un momento, ¿cómo fue su conversión? Sí se convirtió. Sí nos hemos convertido, ¿no? Yo escuchaba el testimonio hace un rato de Ángel, que pasó esto, ¿no? Pero si no hubiera pasado, ¿qué hubiera sucedido? Una palabra importante, ¿no? Siguiera yo igual. El problema es que a muchos de nosotros, pasando por situaciones difíciles, supuestamente habiéndonos convertido, y seguimos iguales. Nada pasó, nada cambió, nada sucede en nuestra vida. Entonces, hermanos, uno dice, oye, ¿sí te convertiste o no? Porque esta iglesia se había convertido de los ídolos al Dios vivo. Al Dios vivo. Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, es mi anhelo, hermanos, que de verdad cada uno de nosotros, como la iglesia de Tesalónica, hayamos sido convertidos. Ya es muy común esta ilustración de una persona que iba caminando por unas calles de alguna ciudad y se convirtió en un borrachito. Se encontró un borrachito allí, ¿verdad? Y este hombre que iba era un predicador, y el borrachito lo vio y dijo, pastor, qué gusto me da verlo. Y el pastor le dijo, ¿me conoce? Sí, ¿cómo no se acuerda de mí? No. ¿Cómo que no? Si usted me convirtió. Y el hermano le dijo, sí, tienes razón, probablemente yo te convertí, porque si te hubiera convertido el Señor, no estuvieras en la situación que estás hoy. Pero hermanos, nos hemos convertido. Espero que sí. Y que estemos todos dispuestos y pensando en este versículo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano Tino anduvo con su hermano, ¿verdad? En una situación difícil, muy difícil. Ángel, una situación difícil. Nuestra hermana Lore, nuestro hermano Roberto, una situación difícil, y la señora.
Y todos hemos pasado situaciones difíciles. ¿Es así, hermanos? Es así. Pero estamos esperando al Señor. ¿Sí, hermanos? Estamos esperándole. En medio de las situaciones difíciles tenemos una esperanza de que el Señor nos sostiene. Y el día que Él diga, hasta aquí a cualquiera de nosotros, vamos con el Señor. Pero debemos estar esperando al Señor. Y dice el último versículo de Tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. A esto iba yo. Cada cosa difícil que cada uno de nosotros hemos enfrentado no se compara, pero vaya, ni siquiera ni por una pizca, con la ira venidera, de la cual hemos sido salvados por Jesús. Hemos sido salvos, si es que verdaderamente usted se ha convertido. Y hermanos, decía, historias de conversión, algunas en medio de aflicción o alguna necesidad, algunas en medio de circunstancias difíciles o en tiempos de crisis, pero siempre una historia de verdadera conversión va de la mano con cambiar nuestro estilo de vida. No importa cómo haya sido. A lo mejor lo recibió aquí sentadito en una de estas cómodas sillas. A lo mejor fue en un momento difícil de su vida. Pero el Señor quiere, hermanos, que verdaderamente nos hayamos convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y mientras esperamos, les invito a ello, hermanos, a que estemos activos. Sea activo, actívese. Imite lo que se debe de imitar, no lo incorrecto. Sea un ejemplo. Hagamos lo que le importa al Señor y dejemos que el Señor, hermanos, nos transforme con su palabra. ¿Sí? Que de verdad seamos gente convertida. Quiero invitarles a orar, concluir de